Ella fue obligada a casarse con un desconocido frío para salvar a su familia de una deuda aplastante. Él era todo trajes afilados y ojos más fríos, tratándola como un trato de negocios. Lo que ella no sabía era que él la había estado observando por años y que ese matrimonio era su forma retorcida de mantenerla a salvo de un mundo que ella nunca supo que existía. Él sobrellegó un martes. Elena Rossi no pensó mucho en él al principio. Trabajar como restauradora de arte en el Museo Harwell en Manhattan significaba lidiar con papeleo constantemente, formularios de seguro, documentos de procedencia, cartas de adquisición. Se había entrenado para clasificar el correo mientras comía. Una mano sosteniendo un tenedor y la otra cortando correspondencia con un abrecartas. Pero ese sobre era diferente. De color crema pesado, el tipo de papel que susurra dinero antes de abrirlo. Su nombre estaba escrito en caligrafía real al frente. Y no había dirección de remitente, solo un sello de cera que no reconocía, una V estilizada presionada en cera roja oscura. Elena dejó su sándwich y lo estudió. Algo frío se asentó en su estómago. Rompió el sello. Adentro había una sola hoja de papel y una tarjeta de presentación. La carta era breve, casi brutal en su eficiencia. Señorita Rossi, las deudas de su padre han vencido. El saldo pendiente de $47 millones debe liquidarse en 14 días o nos veremos obligados a incautar todos los bienes familiares y emprender acciones legales contra su hermano Marco, quien confirmó los documentos del último préstamo. Sin embargo, estamos preparados para ofrecer un arreglo alternativo. Comuníquese con nuestra oficina de inmediato. Atentamente, Volano Legal Group. Elena la leyó 3 veces, sus manos empezando a temblar. $4.7 millones. Su padre llevaba muerto 2 años. ¿Cómo es esto posible? Su teléfono vibró. Número desconocido. Señorita Rossi. La voz era suave, profesional, femenina. Mi nombre es Catherine Miss. Llamo en nombre de Vano Legal Group. Recibió nuestra carta. Sí, justo ahora. Pero debe haber algún error. Mi padre. Su padre obtuvo varios préstamos de alto interés para salvar su empresa de construcción en 2019. Cuando falleció, esas deudas pasaron a su patrimonio. Su hermano Marco firmó como garante 6 meses antes de la muerte de su padre. La visión de Elena se nubló. Marco, su hermanito, que acababa de cumplir 23, que estaba empezando la maestría en Colia, que no podía haber entendido lo que estaba firmando. No tengo ese tipo de dinero, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Lo entendemos. Por eso el señor Vano me autorizó a presentarle una alternativa. ¿Qué alternativa? Hubo una pausa. Sería mejor discutir esto en persona. Puede venir a nuestra oficina hoy. Digamos a las 5. Elena miró la pintura renacentista medio restaurada en su mesa de trabajo, las pinceladas cuidadosas que había estado documentando toda la mañana, su vida normal, tranquila, predecible. Ahí estaré, dijo. El grupo legal Vano ocupaba los 3 pisos superiores de una torre de vidrio en Midtown. Elena había pasado por ahí cientos de veces sin realmente verlo. Ahora, parada en el vestíbulo con sus pisos de mármol y sus instalaciones de arte moderno, se sintió increíblemente pequeña. Catherine Miss la recibió en recepción, una mujer llamativa de unos 40 años con mechones plateados y un apretón de manos como una prensa. Gracias por venir con tan poco aviso, dijo Catherine guiándola a un elevador privado. El señor Vano aprecia la puntualidad. Lo voy a conocer. Creí que esto solo era sobre papeleo. La sonrisa de Catherine no llegó a sus ojos. El señor Vano toma interés personal en todos los arreglos significativos. El elevador abrió directamente a una oficina tipo penthouse. Ventanas de piso a techo daban vista a Manhattan. El sol de la tarde volviendo la ciudad dorada. Los muebles eran caros pero mínimos, líneas limpias y madera oscura. Y de pie junto a la ventana, recortado contra el horizonte, estaba un hombre. Se volteó cuando entraron. El primer pensamiento de Elena fue que parecía tallado en piedra. Mandíbula afilada, pómulos altos, cabello oscuro cortado con precisión. Usaba un traje que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Y sus ojos, grises, fríos, evaluadores, pasaron sobre ella con la eficiencia de alguien catalogando inventario. Señorita Rossi, su voz era profunda, controlada.
Soy Daniel Villanol. No ofreció su mano, solo señaló una silla frente a un escritorio enorme. Elena se sentó porque sus piernas de pronto se sentían inestables. Catherine colocó una carpeta frente a ella y se retiró a pararse junto a la puerta. Asumo que tuvo tiempo de revisar nuestra carta, dijo Damián sentándose frente a ella. Y de verificar su exactitud. No entiendo cómo mi padre pudo deberles tanto dinero. Su empresa estaba sufriendo. Pero su padre estaba desesperado. Los hombres desesperados toman malas decisiones financieras. Damián abrió la carpeta, revelando página tras página de documentos, acuerdos de préstamo, calendarios de pago, todos con la firma de su padre. Él nos pidió prestado cuando los bancos lo rechazaron. Éramos su última opción. Y le cobraron ¿qué? 50% de interés. Esto es depredador. Esto es un negocio. Su padre entendió los términos. La expresión de Damián no cambió. La deuda existe. Su hermano la garantizó. Podemos proceder con la cobranza legal, lo cual destruirá lo que queda de los bienes de su familia y probablemente enviará a Marco a prisión por fraude. Oh, hizo una pausa, y Elena sintió su corazón golpear. O usted se casa conmigo. Las palabras flotaron en el aire como humo. Elena se rió, un sonido corto y agudo de incredulidad. Disculpa. Un matrimonio legal, registrado, vinculante. Tomará mi apellido, vivirá en mi casa y cumplirá con las obligaciones sociales de ser mi esposa por un mínimo de 1 año. A cambio, la deuda de su familia queda borrada. Marco queda libre. Su madre conserva su casa. Esto es una locura. Usted no puede simplemente. La gente no hace esto. La gente hace muchas cosas cuando está debidamente motivada, señorita Rossi. Damián se recargó, sus ojos grises sin apartarse de los de ella. Necesito una esposa. Usted necesita proteger a su familia. Es una transacción simple. ¿Por qué yo? ¿Por qué no simplemente, no sé, salir con alguien? Porque esto no se trata de romance. Se trata de imagen. Necesito a alguien educada, presentable y controlable. Usted necesita dinero y protección. Somos compatibles en lo que importa. La crueldad casual de eso le robó el aliento. Controlable. Y si me niego, entonces Catherine presentará los documentos necesarios mañana en la mañana. Su hermano será arrestado para el fin de semana. Su madre perderá todo. Usted pasará la próxima década pagando deudas que no creó. Él enderezó sus puños. Pero por favor, tómese su tiempo para decidir. Tiene hasta las 9 de la mañana de mañana. Elena se levantó, su silla rechinando fuerte. Estás loco. Soy práctico. Damián se levantó también, imponiéndose sobre ella. Catherine la acompañará a la salida. Los detalles del contrato están en la carpeta. Léala con cuidado. En el elevador, las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía sostener la carpeta. Catherine presionó el botón por ella. Para lo que vale, dijo en voz baja. El señor Vano no hace ofertas a la ligera y siempre cumple su palabra. Las puertas del elevador se cerraron y Elena se dejó caer contra la pared. Para cuando llegó a la calle, las lágrimas corrían por su rostro. Llamó a Marco. No respondió. Llamó a su madre. Elena, ¿qué pasa? Mamá, papá debía dinero a alguien llamado Anano. El silencio al otro lado le dijo todo. Mamá. Ay, mi niña. La voz de su madre se quebró. Ay, Elena, lo siento tanto. Esa noche, el departamento de Elena fue allanado, nada robado, solo destruido, pinturas cortadas, muebles volteados y en su espejo escrito con lápiz labial rojo, 9 de la mañana. No durmió. A las 8:47 de la mañana, volvió a entrar a ese edificio. Catherine estaba esperando con una pluma. La capilla no era nada como Elena había imaginado que sería una boda. No es que hubiera pasado mucho tiempo imaginando bodas. Su trabajo siempre la había consumido, dejando poco espacio para fantasías románticas. Pero incluso en sus momentos más cínicos, nunca imaginó esto. Una pequeña capilla privada en Westchester, estéril como un consultorio médico, con exactamente 7 personas presentes. 6 de ellas trabajaban para Damián. Elena estaba en la antesala mirándose en un espejo de cuerpo completo. El vestido había sido entregado a su departamento esa mañana. Seda blanca,
simple y elegante, ajustándole perfectamente. Alguien había hecho su investigación. Alguien la había estado observando mucho antes de que llegara ese sobre. El pensamiento hizo que su piel se erizara. Es hora. Catherine apareció en la puerta, su expresión profesionalmente neutra. La habían asignado como la encargada de Elena, al parecer para asegurarse de que la mercancía llegara a tiempo. Elena alisó el vestido con manos temblorosas. Necesito un minuto. El señor Volano no aprecia los retrasos. El señor Vano puede esperar 60 segundos. La ceja de Catherine se levantó un poco. Sorpresa, tal vez incluso respeto, pero retrocedió al pasillo. Elena cerró los ojos y trató de respirar. Ayer por la noche llamó a Marco después de firmar los papeles iniciales. Le dijo que todo estaba bien, que había manejado las deudas antiguas de papá. Él estaba aliviado, agradecido, completamente ajeno a que su hermana acababa de venderse para salvarlo. Su mamá sí sabía. Elena había manejado hasta su casa en Brooklyn a medianoche. Se sentó en la mesa de la cocina y le explicó todo. Su madre lloró, trató de negarse, dijo que encontrarían otra manera. Pero ambas sabían que no había otra manera. C.O. se había asegurado de eso. Estaré bien, mamá, había susurrado Elena sosteniendo las manos temblorosas de su madre. Es solo un año. Puedo sobrevivir un año. Ahora, parada en esa capilla fría, ya no estaba tan segura. La ceremonia duró menos de 15 minutos. Damián estaba en el altar con un traje negro, su expresión tan inescrutable como mármol tallado. A su lado había un hombre que Elena reconoció de la oficina, Vincent, su jefe de seguridad, alto, con cicatrices, observando todo con ojos de depredador. Los otros asistentes estaban sentados en la primera banca, 3 hombres con trajes caros, todos con la misma expresión fría y evaluadora. Asociados de Damián, más bien sus soldados. Nadie sonreía. Nadie parecía feliz. El oficiante, un hombre nervioso de unos 60 años, apresuró las palabras como si leyera una lista del súper. Toma usted, Damián Vano, a esta mujer. Sí. La voz de Damián fue plana, eficiente. Y toma usted, Elena Rossi, a este hombre. La garganta de Elena se cerró. Miró a Damián, a esos ojos grises que no tenían calidez, ni emoción, nada humano. Señorita Rossi, indicó el oficiante. La mandíbula de Damián se tensó imperceptiblemente. Sí, dijo Elena en un susurro. El anillo apareció de la nada, platino con pequeños diamantes, pesado en su dedo. Se sentía exactamente como lo que era, un grillete con decoración cara. Puede besar a la novia. Damián dio un paso adelante y el corazón de Elena martilló, pero él solo se inclinó, presionó sus labios en su frente, fríos, breves, impersonales, y retrocedió. Está hecho, le dijo a Vincent. No a ella, no a su esposa, sino a su jefe de seguridad. Elena sintió que algo se rompía en su pecho. La recepción, si es que podía llamarse así, tuvo lugar en un salón privado de un restaurante de lujo en Manhattan. Elena se sentó a la derecha de Damián mientras abogados circulaban con documentos, mientras sus asociados hablaban en voz baja sobre rutas de envío y adquisiciones de propiedades. Nadie le habló excepto para ofrecerle vino, que rechazó. Damián apenas la miró. Él estaba en su elemento ahí, dominante, controlado, hablando de negocios con la autoridad casual de alguien a quien nunca le han dicho que no en su vida. La propiedad de Brooklyn cierra la próxima semana, dijo uno de los hombres, de cabello plateado y una cicatriz en la ceja. La gente de Santoro está contestando la zonificación, pero tenemos el voto del concejal de la ciudad. Bien. Vincent, asegúrate de que la transición sea limpia. Sin incidentes. Entendido. Elena movió la comida en su plato sin tocarla. Esta era su cena de bodas. Esta era su nueva vida. Deberías comer. La voz de Damián baja y cerca de su oído la hizo sobresaltarse. Necesitarás fuerzas. Ella volteó a verlo. ¿Para qué? El vuelo. Nos vamos en 2 horas. ¿Vuelo? ¿A dónde? A casa. Tomó un sorbo de whisky. ¿Pensaste que nos quedaríamos en Nueva York? Tengo asuntos que atender en el norte del estado. Necesitarás empacar rápido. Catherine te ayudará. Tengo un trabajo. Mi departamento. Tu empleo en el Museo Harwell ha sido terminado.
Renunciaste ayer. Efectivo de inmediato. Catherine envió el correo desde tu cuenta. Su tono se mantuvo conversacional como si hablara del clima. El alquiler de tu departamento está pagado hasta fin de año. Tus pertenencias serán movidas a una bodega. La visión de Elena se nubló de rabia. No tenías derecho. Tengo todo el derecho. Ahora eres mi esposa. Vas donde yo voy. Haces lo que te digo que hagas. Dejó su vaso y por fin se volvió para mirarla de frente. Esto es negocio, Elena, no sentimiento. Mientras antes aceptes eso, más fácil será este año para los dos. Quiso lanzarle su vino en la cara. Quiso gritar. En cambio se puso de pie y la silla raspó fuerte, llamando la atención de todos en la sala. Disculpa. Necesito aire. Damián le atrapó la muñeca. No fuerte, pero lo bastante firme para detenerla. Vincent te acompañará. No vas a ninguna parte sola. Nunca. Suéltame. Sus ojos grises sostuvieron los de ella un largo momento. Luego la soltó y ella huyó. Los pasos pesados de Vincent siguiéndola de cerca. Afuera la ciudad brillaba con las luces de la tarde. Gente libre pasaba riendo, viviendo sus vidas. Elena miró el anillo en su dedo y sintió la trampa cerrarse por completo. En 2 horas abordaría un avión a un lugar al que nunca aceptó ir. En 2 horas su vida anterior estaría verdaderamente y finalmente terminada. El jet privado era obsceno en su lujo. Asientos de piel que se reclinaban como camas, un bar completo, iluminación ambiental que hacía que todo pareciera un hotel caro. Elena se sentó junto a la ventana viendo Nueva York desaparecer bajo las nubes sin decir nada. Damián trabajó en su laptop todo el vuelo, tomando ocasionalmente llamadas en italiano. Su voz cambiaba cuando hablaba la lengua de su padre, se volvía más aguda, más peligrosa. Sin testigos para el viernes. Ella fingió dormir. Aterrizaron en algún lugar del norte del estado poco después de medianoche. Un auto esperaba. Una SUV negra con ventanas polarizadas. Vincent manejó mientras Damián seguía trabajando en su teléfono. Su rostro iluminado por el brillo frío de la pantalla. El camino serpenteó entre un bosque denso y luego se abrió de repente a una vista que le robó el aliento a Elena. A pesar de todo, un lago enorme oscuro como tinta reflejando la luz de la luna como vidrio roto. Y en su orilla una villa que parecía trasplantada de la campiña italiana. Piedra y terracota extendida sobre jardines cuidados iluminados por suaves luces ámbar. Bienvenida a casa, dijo Damián sin levantar la vista del teléfono. Casa. La palabra se sintió como una mentira. El interior era exactamente lo que Elena esperaba. Elegancia del viejo mundo con seguridad moderna. Pisos de mármol, techos altos, obras de arte que probablemente valían más que todo su vecindario, pero también cámaras en cada esquina, sensores de movimiento en las ventanas y hombres de traje en cada entrada. Una prisión envuelta en lujo. La señora Vano, una mujer mayor, apareció con el cabello gris recogido en un moño y un vestido negro simple. Soy María, la administradora de la casa. Déjeme mostrarle su habitación. Nuestra habitación, la corrigió Damián cerrando su laptop. Ella se queda conmigo. El estómago de Elena cayó. Eso no estaba en el contrato. El contrato dice que cumplirás con las obligaciones de una esposa. Eso incluye apariencias. Si el personal piensa que dormimos separados, corren rumores. Los rumores traen preguntas. Las preguntas traen problemas. Entregó su maletín a Vincent. No me interesan los problemas. María se vio incómoda pero no dijo nada. Elena la siguió por unas escaleras curvas, por un pasillo lleno de arte caro, en su mayoría piezas renacentistas, anotó profesionalmente. Una versión diferente de sí misma habría estado fascinada. Ahora solo se sentía entumida. La suite principal era enorme. Cama king con sábanas de seda, sala con chimenea, balcón con vista al lago y un solo baño. Su ropa ya está desempaquetada, dijo María con suavidad señalando un vestidor. Si necesita algo, solo llame. Normalmente estoy en la cocina hasta las 10. Gracias, logró decir Elena. Cuando María se fue, Elena exploró su nueva jaula. El closet estaba lleno de ropa que nunca había comprado, marcas de diseñador, todo de su talla, todo elegante y caro y completamente impersonal. Alguien la había estudiado, catalogado sus medidas, su estilo, reduciéndola a puntos de datos y listas de compras. Intentó la puerta del balcón cerrada. Las ventanas también cerradas.
Su teléfono, el nuevo que Catherine le había dado, tenía exactamente 6 contactos. Damián, Vincent, Catherine, María, su madre y Marco. Cuando intentó agregar más, el teléfono vibró con un mensaje de error. La adición de contactos requiere aprobación del administrador. Todavía lo estaba viendo cuando Damián entró aflojándose la corbata. Necesito llamar a mis amigos, dijo Elena. Para que sepan que estoy bien. No. Perdón. Tus amigos creen que te fugaste con un hombre con el que llevabas saliendo en secreto. Catherine les envió un correo encantador. Muy romántico. Están felices por ti. Sirvió whisky de un decantador. Harás videollamada con tu madre cada domingo a las 2 de la tarde y Marco puede visitarte una vez al mes supervisado. Eso es todo. No puedes aislarme por completo. Puedo y lo haré. ¿Estás segura porque ahora eres mía? No confundas protección con libertad, Elena. La crueldad casual en su voz encendió algo en ella. No soy tuya. No soy de nadie. Este es un acuerdo de negocios, ¿recuerdas? Tú mismo lo dijiste. Y el negocio requiere que sigas viva y obediente. Tomó un sorbo de whisky mirándola por encima del borde del vaso. Hay gente que te haría daño para herirme, que te usaría como palanca, que te haría desaparecer y dejaría pedazos tuyos en mi puerta como mensaje. Así que si eres mía, mi responsabilidad, mi problema que manejar. ¿Quién eres?, murmuró Elena. ¿Qué eres en realidad? Damián sonrió, la primera expresión real que ella le veía. Y era aterradora en su vacío. Compro cosas, vendo cosas, muevo cosas de un lugar a otro. A veces esas cosas son legales. A menudo no, pero siempre son rentables. Eres un criminal. Soy pragmático. Dejó su vaso. También estoy cansado. La cama es lo suficientemente grande para ambos. Quédate de tu lado. Desapareció en el baño y Elena oyó la regadera encenderse. Debería correr de algún modo, encontrar una forma de pasar a los guardias, hacia el bosque, hacia la carretera, hacia cualquier otro lugar. Pero pensó en Marco seguro en Columbia, en su madre manteniendo su casa en Brooklyn, en la alternativa que Damián había pintado: deudas, prisión, destrucción. Así que en cambio se puso unas pijamas del cajón, se metió en la enorme cama y se mantuvo lo más lejos posible. Cuando Damián salió y se metió bajo la sábana sin decir palabra, Elena permaneció rígida mirando el techo. Por la ventana veía la luna sobre el lago, hermosa e inalcanzable. Cerca de las 2 de la mañana escuchó voces abajo. El teléfono de Damián vibró. Contestó en italiano su voz fría. Portualone bosco Nasuno lo trae, llévenlo al bosque. Nadie lo encontrará. Luego colgó y volvió a dormir como si hubiera pedido una pizza. Elena por fin entendió en qué se había casado. Y era mucho peor de lo que imaginaba. Elena despertó en una cama vacía. Apenas había dormido. Cada sonido en la casa desconocida la había hecho despertarse, su mente repitiendo la llamada de Damián sobre el bosque, sobre alguien que nadie encontraría. Cuando el cansancio finalmente la venció al amanecer, soñó con su padre, con él firmando papeles, con ese escudo vano, con él intentando advertirle de algo que no alcanzaba a escuchar. Ahora la luz entraba por las ventanas y Damián no estaba. Encontró a María en la cocina preparando café. El señor Vano salió temprano a reuniones, dijo María entregándole una taza. Dijo que eres libre de explorar la propiedad, pero Vincent te acompañará. Reglas de la casa. Soy una prisionera, ¿quieres decir? La expresión de María se suavizó con algo parecido a compasión. He trabajado para la familia Vano por 20 años, señora Vano. He visto muchas cosas, pero te diré esto. El señor Damián no es su padre. Es duro, sí, frío, sí, pero no es cruel sin razón. Elena no estaba segura de creerlo, pero llevó su café a la terraza de todos modos. La villa de día era aún más hermosa. Jardines que bajaban hacia el lago, caminos de piedra flanqueados por la banda, un pequeño muelle con un bote que probablemente nunca le permitirían usar. Vincent estaba cerca, silencioso y vigilante, pero al menos le daba espacio. Pasó la mañana caminando por los terrenos intentando hacer un mapa de su prisión. Muros altos rodeaban la propiedad, cámaras por todas partes, guardias en la entrada principal. Ninguna escapatoria fácil. Tal vez ninguna escapatoria en absoluto. Por la tarde, inquieta y furiosa, Elena terminó en lo que María llamaba la sala del sol, un espacio de vidrio lleno de plantas y luz natural. Alguien había dejado materiales de arte, pinceles profesionales, lienzos, óleos caros. Debería haber sospechado. En cambio se encontró tomando un pincel por primera vez en días, mezclando colores, perdiéndose en el ritmo familiar de crear.
No oyó a Damián regresar hasta que su voz cortó su concentración. «Pintas». Elena dio un brinco casi tirando su paleta. Él estaba en la entrada aún con traje, pero con la corbata floja viéndose menos como una estatua de mármol y más como un hombre cansado. «Yo restauro pinturas», lo corrigió ella. «Esto es solo». Necesitaba algo que hacer con las manos. Él se acercó estudiando su lienzo. Una pieza abstracta azul oscuro gris y cortes agresivos de negro. «Es bueno. Agresivo pero bueno. Así me siento». «Lo sé». Tomó un tubo de pintura, lo examinó y lo dejó. «Los materiales son tuyos. María mencionó que los necesitabas». Elena parpadeó. «¿Le dijiste a María que comprara esto?» «Le dije que hiciera la casa cómoda para ti». Ella lo dedujo. Él se movió hacia la puerta, luego se detuvo. «Hay un gato callejero que viene a veces. Atigrado naranja. María lo ha estado alimentando cerca de la puerta de la cocina. Si quieres algo que hacer, podrías ayudar con eso». Luego se fue dejando a Elena confundida e inquieta. Un hombre que ordenaba desaparecer gente en el bosque no podía preocuparse por gatos callejeros, ¿verdad? 3 días pasaron en una rutina extraña. Damián salía temprano, regresaba tarde. Elena pintaba, caminaba por los terrenos y descubrió al gato, un animal flaco color naranja con una oreja rota que la observaba sospechoso desde los arbustos. Lo llamó Dante por el poeta que escribió sobre el infierno. Estaba alimentando a Dante la 4ª tarde cuando el cielo se abrió. La lluvia cayó en cortinas violenta y repentina, volviendo el mundo gris. Elena corrió hacia la casa, pero se detuvo al ver luz saliendo del taller, un edificio separado que le habían dicho que era prohibido. La puerta estaba entreabierta. Debería haberse ido. En cambio, la curiosidad la jaló. Adentro encontró a Damián encorvado sobre una mesa de trabajo, herramientas por todas partes, arreglando lo que parecía una silla antigua. Su saco estaba fuera, las mangas arremangadas, completamente absorto. «Eres bueno con las manos», dijo Elena desde la puerta. Él no se sobresaltó, solo levantó la vista brevemente. «Mi abuelo era carpintero. Antes de que el negocio familiar se expandiera a otras áreas». Probó una unión, frunció el ceño, la ajustó. «Me enseñó», dijo, que un hombre debía saber construir cosas, no solo romperlas. Era lo más personal que le había dicho nunca. El trueno retumbó sobre ellos. Las luces parpadearon y luego murieron por completo. «El generador de respaldo se activará en breve», dijo Damián con calma, dejando sus herramientas. Pero el generador no arrancó. La oscuridad era absoluta, rota solo por los destellos de los relámpagos a través de las ventanas. Elena escuchó a Damián moverse. Luego se encendió un fósforo. La luz de la vela surgió, proyectando sombras sobre su rostro. Se veía diferente bajo la luz titilante. Más joven, menos seguro. «Hay un armario de suministros en el pasillo principal», dijo. «Más velas. ¿Puedes?» De pronto se tambaleó, apoyándose en el banco de trabajo. Damián Ivy. Pero cuando un relámpago volvió a iluminar, Elena lo vio. Sangre, oscura y húmeda, extendiéndose por su camisa blanca cerca del hombro izquierdo. «Estás herido». «No es nada». Un roce de antes. Intentó mantenerse erguido. Falló. «Vincent lo ha atendido antes, pero no está aquí ahora mismo. Condujo al pueblo por suministros antes de la tormenta. Necesitas un doctor». «No doctores, no hospitales, no registros». Su mandíbula estaba tensa por el dolor. «Dejará de sangrar solo». Elena lo miró fijamente. Este hombre que la había comprado, la había encarcelado, había controlado cada aspecto de su vida, y tomó una decisión que probablemente lamentaría. «Siéntate», ordenó. «Restauré una pintura el año pasado que mostraba cirugía de campo de la guerra civil. Presté atención a las técnicas médicas. Si tienes un botiquín, al menos puedo limpiarlo y coserlo bien. ¿Por qué me ayudarías?» «Porque si te desangras no tengo idea de qué pasa con la protección de mi familia». Lo miró a los ojos. «Y porque a pesar de todo no soy capaz de ver sufrir a alguien cuando puedo ayudar. Ni siquiera tú». Algo titiló en su expresión. Sorpresa. Tal vez incluso respeto. Armario de suministros. Segundo piso. Caja roja. Elena encontró el botiquín y regresó para encontrar a Damián sentado, sin camisa, revelando no solo la herida de bala, sino un mapa de cicatrices por todo el torso. Heridas antiguas,
Una historia de violencia escrita en su piel. Sus manos temblaron mientras limpiaba la herida. En verdad era solo un roce, por suerte, y preparó la aguja para suturar. Esto va a doler, advirtió. Ya duele. Trabajó a la luz de la vela, cada puntada cuidadosa y precisa. Damián no se estremeció, no hizo ningún sonido, pero ella sintió la tensión en sus músculos, vio lo blanco de sus nudillos cuando apretó el borde del banco. Listo, dijo al fin, cortando la última sutura. Gracias. Las palabras fueron suaves, genuinas, lo primero verdaderamente humano que ella le había escuchado. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Adentro, algo había cambiado entre ellos. Frágil, sin nombre, pero innegablemente real. Por primera vez desde que llegó ese sobre, Elena vio más allá del exterior de mármol y vio al hombre debajo. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente de la tormenta, Damián ya se había ido cuando Elena despertó. No había nota, ni reconocimiento de lo que había pasado entre ellos en el taller iluminado por velas. Solo una cama vacía y el tenue olor de su loción de afeitar todavía en el aire. Elena se dijo que se sentía aliviada. Pasó el día pintando violentas pinceladas de rojo y negro que hicieron que María se detuviera en la puerta con preocupación, pero la ama de llaves no dijo nada, solo dejó el almuerzo en una bandeja y se retiró en silencio. Al anochecer, Elena se había agotado trabajando. Estaba limpiando los pinceles cuando apareció Vincent. El señor Bolano solicita su presencia en la cena de esta noche. 8. Vestimenta formal. Su tono era profesionalmente neutral, pero algo en sus ojos parecía casi disculpatorio. Tiene visitantes asociados. Deberá desempeñar el papel. El papel de la esposa obediente. El papel de alguien que eligió esto, dijo Vincent con cuidado. Por su seguridad y la de ellos. Elena quiso discutir, pero Vincent ya se había ido. En el armario, encontró un vestido que nunca había visto antes. Seda verde esmeralda profunda que probablemente costaba más que un mes de salario en el museo. Alguien tenía un gusto excelente. Alguien había estado planeando esto. A las 8 en punto, bajó las escaleras. El comedor había sido transformado. Candelabros de cristal brillaban. La larga mesa de caoba estaba puesta para 6, y Damián estaba junto a la ventana con un traje negro, cada pulgada el poderoso hombre de negocios. Cuando se giró y la vio, algo parpadeó en sus ojos. Aprecio, quizá incluso deseo, pero desapareció tan rápido que pudo haberlo imaginado. Te ves apropiada, dijo con frialdad. La palabra dolió más de lo que debería. Dos hombres entraron momentos después, ambos con trajes caros, ambos con la confianza casual de personas peligrosas. El primero era mayor, con cabello plateado, ojos azules fríos que evaluaban a Elena como si fuera ganado. El segundo era más joven, apuesto de manera predatoria, con una cicatriz en la mandíbula. Caballeros, dijo Damián con suavidad. ¿Puedo presentarles a mi esposa, Elena? Elena, este es el señor Caruso y su asociado, el señor Russo. Elena estrechó sus manos, forzando una sonrisa. Vano, eres un caballo oscuro, dijo Caruso con una risa que no llegaba a sus ojos. No teníamos idea de que estuvieras saliendo con alguien. Y de repente estás casado. Prefiero mantener mi vida personal en privado, respondió Damián, su mano asentándose posesivamente en la parte baja de la espalda de Elena. El contacto quemó a través de la seda. ¿Nos sentamos? La cena fue una actuación. Elena interpretó su papel, sonrió en los momentos adecuados, habló poco, dejó que Damián pidiera su vino. Ella era decoración, un accesorio en el juego que estos hombres estaban jugando. La conversación fluía a su alrededor. Discusiones sobre envíos, territorios y la situación con los Lucano que ella intentaba seguir para entender en qué mundo había sido arrastrada, pero los hombres hablaban en eufemismos cuidadosos y miradas cómplices hasta que el teléfono de Russo vibró. Él lo revisó, frunció el ceño y se inclinó hacia Caruso. El tema de Brooklyn. La gente de los Lucano está resistiendo más de lo esperado. Encárgalo, dijo Caruso despectivamente. Golpearon uno de nuestros almacenes esta tarde. Lo incendiaron hasta los cimientos. La temperatura en la sala bajó 10 grados. La mano de Damián se tensó imperceptiblemente sobre su copa de vino. ¿Cuándo planeabas mencionar esto, Anthony?
Está manejado. Volano. Solo es postureo. Los Lucano están desesperados. Los hombres desesperados son hombres peligrosos. La voz de Damián era hielo, especialmente al mencionar a los Lucano. La sangre de Elena se heló. Conocía ese nombre. Todos en Nueva York lo conocían, aunque fingieran no hacerlo. La familia criminal Lucano. Dinero antiguo, violencia antigua, viejas rencillas que dejaban cuerpos a su paso. ¿Cuál es su interés en Brooklyn? Damián continuó. Lo de siempre. Control. Piensan que porque tu padre se fue, pueden entrar en un territorio que es legítimamente tuyo. Caruso se recostó. Pero estamos dejando claro que eso no pasará. La familia permanece unida. La palabra flotó en el aire como humo. Familia, no socios comerciales, no asociados. Familia significaba mafia. Las manos de Elena temblaban en su regazo. Sospechaba, por supuesto, de los guardias, las armas, las conversaciones susurradas, pero escucharlo confirmado, sentada en una mesa con estos hombres que hablaban casualmente de almacenes incendiados, territorios y violencia, lo hacía todo horriblemente real. Debió hacer algún ruido porque la mano de Damián encontró la suya bajo la mesa, apretándola una vez. ¿Una advertencia o un consuelo? No podía decirlo. Mi esposa no necesita escuchar charlas de negocios, dijo Damián con suavidad. Quizá deberíamos retirarnos a mi estudio para un brandy. Elena puede retirarse. Por supuesto, se puso de pie Caruso, secándose la boca con una servilleta. Encantado de conocerte, señora Vano. Eres una mujer afortunada. ¿Afortunada? La palabra fue una broma. Elena se excusó y prácticamente huyó escaleras arriba. En el baño, se agarró del lavabo de mármol, mirando su reflejo, el vestido esmeralda, el cabello perfecto, el anillo de diamantes. Parecía alguien completamente diferente. Parecía una esposa de mafia. Cuando Damián finalmente llegó a la cama horas después, oliendo a humo de cigarro y whisky, Elena fingió dormir. Se quedó parado sobre ella por un largo momento. Podía sentir su mirada. Sé que estás despierta, dijo en voz baja. Abrió los ojos. Escuchaste demasiado esta noche, continuó, su voz carente de emoción. Los hombres que conociste, los negocios de los que hablamos, lo olvidarás todo. Nunca hablarás de ello. Ni con tu madre, ni con Marco, ni con nadie. Entendido. Y si no, entonces te conviertes en un riesgo. Y yo protejo mis intereses eliminando riesgos, comenzó a desabotonarse la camisa. Pero eres más lista que eso, Elena. ¿Sabes cuándo permanecer en silencio? Ella lo hizo. Que Dios la ayudara. Lo hizo. Esa noche soñó con su padre de nuevo. Pero esta vez vio su rostro claramente. Vio el miedo en sus ojos mientras firmaba papeles. Vio el sello Volano estampado en cera. Lo oyó susurrar. Perdóname. Se despertó temblando, con lágrimas en las mejillas. A su lado, Damián dormía profundamente, una mano descansando cerca de la pistola en su mesita de noche. Elena miró al techo hasta el amanecer, entendiendo finalmente, cubriéndola como un sudario. No solo se había casado con el peligro. Se había casado con una guerra. Necesita sonreír más. Caterina ajustaba el collar de diamantes de Elena en la parte trasera de la limusina. Su expresión era crítica. Se dirigían a Milán, no la ciudad italiana, sino a una galería de arte exclusiva en el distrito Chelsea de Manhattan, algún evento benéfico que Damián consideraba lo suficientemente importante como para arrastrar a Elena a la ciudad. Estoy sonriendo, dijo Elena con frialdad. Pareces estar en un funeral esta noche. Estás locamente enamorada de tu esposo. Eres la envidia de cada mujer en la sala. ¿Puedes manejar eso? Elena quiso decir algo cortante, pero la voz de Damián la interrumpió desde el otro lado del auto. Estará bien, Catherine, ¿verdad, Elena? No era realmente una pregunta. Él lucía devastador en su smoking, el cabello perfectamente peinado, cada centímetro del sofisticado hombre de negocios. Nadie en esta gala adivinaría lo que realmente era, lo que realmente hacía. Seré perfecta, dijo Elena, encontrando su mirada con desafío. Algo casi parecido a la diversión cruzó su rostro. La galería era espectacular. 3 pisos de arte contemporáneo,
fuentes de champán, la élite de Nueva York vestida con etiquetas de diseñador y riquezas heredadas. Elena sintió miradas sobre ellos desde el momento en que entraron. Las mujeres la evaluaban con envidia apenas disimulada o curiosidad. Los hombres estudiaban a Damián con respeto y cautela. «Mantente cerca», murmuró Damián, su mano en su espalda. «Sonríe». Muestra encantó. «Y si alguien pregunta cómo nos conocimos, hemos estado saliendo en secreto durante 8 meses. Amor a primera vista. Muy romántico». «Eres una pésima romántica». «Soy una excelente mentirosa». «Hay diferencia». Él la guió entre la multitud, estrechando manos, haciendo presentaciones que Elena olvidaba de inmediato. Interpretó su papel, rió en los momentos apropiados, miró a Damián con admiración fingida, dejándole contar su historia de amor inventada a los curiosos socialités. Fue agotador. Estaba estudiando una obra abstracta particularmente impactante cuando una voz detrás de ella dijo: «Elena Rossi, Dios mío, ¿realmente eres tú?». Se giró para encontrar al profesor James Michie, su mentor en Colombia, el hombre que la había guiado durante su máster, quien había escrito su recomendación para el puesto en Harwell. «Profesor Michie». La sonrisa de Elena se volvió genuina por primera vez esa noche. No sabía que estaría aquí. Ahora formó parte de la junta de adquisiciones del museo. «Pero Elena, escuché que renunciaste a Harwell. ¿Qué pasó? ¿Y casada? Esto es todo tan repentino». Sus ojos amables estaban llenos de preocupación. Y apareció Damián a su lado, su presencia como un frente frío que se acercaba. «James Michie», dijo el profesor, extendiendo la mano. «Enseñé a Elena en Colia. Estudiante brillante. El museo tuvo suerte de tenerla». Damián Bolano. El apretón fue breve, territorial, su esposo. «Y sí, estoy muy consciente del talento de mi esposa», agregó Damián. La expresión del profesor Michie cambió sutilmente. Reconocimiento y luego algo parecido a confusión. «Lavano Group. Consulté en la adquisición de un patrimonio el año pasado. Tu empresa estuvo involucrada en la licitación. Tenemos intereses diversos». El tono de Damián era agradable. Pero Elena sintió la advertencia en él. «Sí, ya lo recuerdo. Los contratos de construcción de los Rossi surgieron en la debida diligencia. Tu padre y el padre de Elena tenían negocios. ¿No es así? ¡Qué mundo tan pequeño!». El profesor Michie se volvió hacia Elena. «¿Así es como se conocieron ustedes dos por medio de sus familias?». La garganta de Elena se secó. «Algo así», dijo Damián con suavidad. «Aunque prefiero pensar que el destino tuvo un papel más grande. Si nos disculpa, profesor. Veo a alguien con quien necesito hablar». La apartó antes de que Michie pudiera responder. «Él lo sabe», susurró Elena con urgencia. Él conectó los puntos. «Él sospecha, no lo sabe. Hay una diferencia». El agarre de Damián en su brazo era firme. «Y no lo va a investigar porque es lo suficientemente listo para entender cuando la curiosidad se vuelve peligrosa». «¿Lo amenazarías?». «Yo protegería lo que es mío». «También hay una diferencia en eso». Pasaron otra hora circulando. A Elena le dolía la cara de tanto fingir sonrisas, pero cerca de la salida vio de nuevo al profesor Michie, esta vez hablando en voz baja con una mujer en un vestido rojo, mostrándole algo en su teléfono. Sus ojos se encontraron a través del salón. Él se veía preocupado por ella. El trayecto de regreso fue tenso. Vincent conducía mientras Damián trabajaba en su teléfono y Elena miraba por la ventana las luces de la ciudad. Estaban cruzando de vuelta a Westchester cuando Damián finalmente habló. «Manejaste bien esta noche». «Soy una excelente mentirosa, al parecer. Es una habilidad útil en esta vida». «Esta no es mi vida. Esta es tu prisión». La mandíbula de Damián se tensó, pero antes de que pudiera responder, la noche explotó. La ventana trasera estalló. Vincent soltó una maldición y viró. Elena gritó cuando Damián se lanzó sobre ella, arrastrándola al piso. Más disparos. El espantoso golpe de las balas contra el metal. «Quédate abajo», gritó Damián, su peso presionándola contra el suelo, protector y sofocante. Vincent aceleró, serpenteando entre el tráfico. «Devuelvan fuego», estalló. Vincent disparaba por su ventana con una mano mientras manejaba con la otra.
Elena no podía respirar, no podía pensar. Esto era real. Había gente tratando de matarlos. La SUV tomó una curva tan brusca que sintió que se inclinaba. Luego iban a toda velocidad por una calle lateral. Los disparos cesaron, reemplazados por sirenas a lo lejos. Despejado, dijo finalmente Vincent, con la voz tensa. Damián se levantó lentamente de Elena. En la penumbra, ella vio sangre en su brazo, su saco rasgado, un surco de bala visible entre la tela rota. «Estás herido», jadeó ella. «Estoy bien», pero sus manos temblaban ligeramente mientras la ayudaba a incorporarse. Cristales brillaban en su cabello y en su vestido. «¿Estás herida? ¿Te alcanzaron?» «No. No, no lo creo». Él sostuvo su rostro, revisándola con algo parecido al pánico en los ojos. Luego se contuvo, la máscara volviendo a su lugar. «Lucanos», dijo Vincent con gravedad. «Tenía que ser. Llévanos a casa ahora». Damián sacó su teléfono. «Y alguien va a responder por esto». Elena empezó a temblar, el choque de adrenalina golpeándola fuerte. Damián la atrajo contra su pecho sin decir palabra, su corazón latiendo con fuerza junto a su oído. Querían matarlo. También querían matarla a ella. Esto era real. Esta era su vida ahora. Y no había vuelta atrás. «Querido Thomas, escribo esto sabiendo que tal vez no sobreviva para entregarlo en persona. Los lucanos están cerrándose y mi tiempo se acaba, pero quiero que sepas que nuestro acuerdo se mantiene más allá de mi muerte. Mi hijo Damián honrará nuestro arreglo. Cuando llegue el momento, él protegerá a tus hijos. Tu deuda no caerá sobre ellos a menos que rechacen la protección. Entonces no puedo evitar lo que siga. Construiste muchas cosas para mí, Thomas, algunas legales y otras no tanto. Pero nunca hiciste preguntas, y por esa lealtad, tu familia será protegida de las consecuencias. Confía en Damián. Él es más duro que yo, más frío. Pero cumple su palabra. Asegúrate de que Elena y Marco se mantengan fuera de este mundo. No es lugar para gente buena. Antonio». La fecha era 6 meses antes de la muerte de su padre. Antes de su suicidio. Las manos de Elena temblaban tan fuerte que casi soltó la carta. Su padre lo había sabido. Había sabido que estaba demasiado hundido. Había sabido que algún día vendrían por sus hijos, y había hecho un trato para protegerlos. Siguió buscando, frenética, y encontró documentos más recientes. Reportes sobre los lucanos, la familia que había matado a Antonio Vano en un tiroteo en un restaurante 3 años atrás. La misma familia intentando absorber el territorio Vano para terminar lo que habían comenzado. Y ahí, resaltado en rojo, Elena Rossi, activo o pasivo. Debajo, con la dura letra de Damián, activo, cásate con ella, manténla cerca. Los lucanos no lo esperarán. Mejor protección. Ella había sido una pieza de ajedrez. Una jugada estratégica en una guerra que no sabía que existía. La puerta de la oficina se abrió. Elena giró, aferrando los papeles, y vio a Damián recortado en la entrada. Estaba sin camisa, vendado, y su expresión era absolutamente mortal. «Sal de mi oficina. Tú sabías», su voz se quebró. «Tú sabías sobre mi papá, sobre lo que realmente le pasó. ¿Él se suicidó o tú o tu familia?» «Tu padre se suicidó», dijo Damián, su voz como vidrio hecho añicos. «Porque no podía pagar lo que debía y no podía vivir con lo que había construido para nosotros. Eligió la salida cobarde, dejándote a ti y a Marco para enfrentar las consecuencias». «¿Y tú has estado planeando esto? ¿Planeando conmigo? ¿Desde cuándo?» Damián entró en la habitación y Elena retrocedió hasta chocar con el escritorio. «Desde que mi padre murió y heredé sus promesas, desde que los lucanos empezaron a acercarse, desde que me di cuenta de que la mejor manera de honrar el acuerdo de mi padre y protegerme era hacerte legalmente mía. No soy una cosa que se posee. En este mundo sí». Su control finalmente se resquebrajó. «¿Crees que lo de esta noche fue al azar? Los lucanos saben exactamente quién eres ahora. Saben que eres mi debilidad, mi punto vulnerable. La única razón por la que sigues viva es porque eres mi esposa. Porque tocarte significa declararme la guerra, y todavía no están listos para esa pelea. Entonces soy carnada. Estás protegida». Él tomó sus hombros,
obligándola a mirarlo. Cada elección que he hecho, cada cálculo frío, cada momento de todo esto ha sido para mantenerte respirando. Tu padre me hizo prometer que protegería a sus hijos cuando la deuda llegara. Estoy cumpliendo esa promesa. Es la única manera que conozco. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. ¿Haciéndome una prisionera? Haciéndote intocable. Los ojos grises de Damián mostraron algo que ella nunca había visto antes. Desesperación. Miedo. Algo casi humano rompiendo el hielo. Yo sé lo que soy, continuó Damián, bajando la voz. Sé lo que esto me convierte, pero los lucanos mataron a mi padre frente a mí cuando tenía 22 años. Me habrían matado a mí también si no hubiera sido más rápido, más frío, más brutal. Reconstruí todo lo que él perdió. Recuperé cada centímetro de territorio y me convertí en algo que ellos temen. Y luego supe de ti, de la promesa. Y tuve una elección. Dejarte ir y ver a los lucanos usarte contra mí, o darte la única protección que funciona en este mundo. Mi nombre, mi anillo, mi reputación. La soltó, retrocediendo. No quería que te enteraras así. ¿Cuándo planeabas decirme? ¿Cuándo ibas a dejar de mentirme? No lo sé, admitió, y la honestidad era de algún modo peor que cualquier mentira. Tal vez nunca. Tal vez era más amable así. Elena miró los papeles esparcidos en el escritorio, la evidencia de su manipulación, su control, su retorcida versión de protección. Y debajo de todo, muy en el fondo, vio lo que más la aterraba. Él realmente creía que la estaba salvando. Vete, susurró ella. Vete y déjame pensar. Por una vez, Damián obedeció. La puerta se cerró detrás de él y Elena se desplomó en su silla, rodeada por la verdad que había buscado desesperadamente y que ahora desearía poder olvidar. Su padre los había vendido para salvarlos, y Damián la había comprado para honrar la promesa de un hombre muerto. Nada de esto era amor, pero podría ser lo más cercano que cualquiera de los dos conocería jamás. Nos vamos esta noche. Elena levantó la vista de su desayuno intacto y vio a Damián en la entrada, Vincent a su lado. Ambos tenían expresiones sombrías. Han pasado 2 días desde que descubrió la verdad en el estudio. 2 días de silencio entre ellos, durmiendo en extremos opuestos de la cama, evitándose en la enorme casa. ¿Irnos a dónde?, preguntó ella. Sicilia. Tengo una propiedad allá. Remota, fortificada, fuera del radar de cualquiera. La voz de Damián era cortante. Profesional. Vincent descubrió que tenemos un infiltrado en la organización. Alguien ha estado alimentando a los Lucano con información. Nuestras ubicaciones, nuestros movimientos, todo. Por eso supieron sobre la gala. El estómago de Elena se hundió. ¿Cuánto tiempo? Al menos 3 meses. Quizá más. Él entró en la habitación y ella notó la funda de la pistola bajo su chaqueta. Lo que significa que saben sobre esta villa. Conocen nuestras rutinas. Estamos comprometidos. ¿Quién es? El topo. La expresión de Vincent se oscureció. ¿Quién? El asociado de Caruso. El que conociste en la cena. El hombre guapo con la cicatriz. Elena recordó sus ojos fríos, la manera en que la había observado durante toda la comida. ¿Ya se encargaron de él?, preguntó, y de inmediato se odió por usar un eufemismo tan clínico para asesinato. Está desaparecido, dijo Damen. Lo que significa que huyó, lo que significa que los lucanos saben que nosotros sabemos. Sacó su teléfono, revisó algo y maldijo entre dientes. Tenemos quizás 6 horas antes de que hagan un movimiento. Empaca ligero solo lo esencial. Elena se puso de pie. Mi madre. Marco, si saben sobre mí. Ya está manejado. A tu madre la están moviendo a un lugar seguro en Filadelfia. Marco está en el campus con 2 de mis hombres que se hacen pasar por estudiantes de posgrado. Lo vigilarán hasta que esto se resuelva. Damián la miró a los ojos. Cumplo mis promesas, Elena. Incluso cuando me odias por ellas. Ella quiso discutir, gritarle por arruinarle la vida otra vez. Pero vio la tensión en sus hombros, la manera en que su mano seguía derivando hacia su pistola. Estaba asustado, realmente asustado. Eso la aterraba más que nada. El jet privado los llevó a un pequeño aeropuerto en la zona rural de Sicilia mientras el sol se ponía.
Desde ahí, un convoy de 13 SUVs serpentearon por un paisaje que parecía sacado de una postal. Colinas ondulantes, muros de piedra antiguos, olivares plateados por la luz de la luna. La villa emergió del paisaje como una fortaleza. Piedra antigua encaramada en una colina rodeada por altos muros y portones electrónicos. Hombres armados patrullaban el perímetro. La casa de mi abuelo, dijo Damián en voz baja mientras pasaban por los portones. La construyó después de la guerra. Sobrevivió cosas peores que los Lucano. Por dentro, la villa era sorprendentemente cálida. Pisos de terracota, gruesas vigas de madera, muebles que parecían hechos a mano y cómodos en lugar de caros. Se sentía habitada, amada, tan diferente de la perfección fría de la propiedad en la que cao. «Estará segura aquí», dijo Vincent, dirigiendo a los hombres a revisar el perímetro. «Este lugar es un fantasma. Ni siquiera aparece en los registros de tu padre. Damián la compró a través de compañías fantasma hace años». Elena caminó hacia una ventana con vista al valle. Luces de pueblos distantes salpicaban la oscuridad. Era hermoso y aislante por igual. Sintió a Damián acercarse antes de que hablara. «Hay vino en la cocina. Vino italiano de verdad, no la porquería cara que guardo en Nueva York». Su voz era más suave de lo que ella le había oído jamás. «Mi abuela solía preparar la cena para 20 personas en esa cocina. Me sentaba y me hacía practicar mi italiano mientras cocinaba». «¿Tenías una abuela?» «Tenía una familia. Antes de todo esto». Él se colocó a su lado lo suficientemente cerca para que ella sintiera su calor. «Antes de que mi padre nos arrastrara a aguas más profundas, antes de que llegaran los Lucano. Era lo más humano que él había compartido con ella». «Damián, lo siento». Las palabras salieron ásperas, poco practicadas. «Por todo, por la manera en que pasó, por no darte una elección». Elena volteó a verlo. En la luz tenue, él se veía más joven, las líneas duras de su rostro suavizadas por sombras y agotamiento. «Sigo enojada», dijo ella. «Lo sé, pero también estoy cansado. Cansado de pelear. Cansado de fingir que no». Se detuvo a sí misma. No podía decirlo. No podía admitir que en algún punto entre el miedo y la ira, había empezado a verlo. A verlo de verdad. Al hombre que alimentaba gatos callejeros, que arreglaba muebles rotos, que se había lanzado sobre su cuerpo sin dudar cuando empezaron los disparos. En cambio, dijo, «Estoy cansada de tener miedo». La mano de Damián encontró la de ella, tentativa, pidiendo permiso. «Te mantendré a salvo, cueste lo que cueste, incluso tu vida». Especialmente porque la verdad en su voz le hacía doler el pecho. Durante los siguientes 3 días, algo cambió entre ellos. Damián trabajaba desde la oficina de la villa, coordinando con su gente, buscando a Russo, reforzando defensas. Pero por las noches, cenaban juntos en esa cálida cocina. Conversaciones reales sobre arte, sobre las recetas de su abuela, sobre los sueños de Elena antes de que todo se desmoronara. Él le enseñó algo de italiano. Ella lo hacía reír, de verdad reír, cuando pronunciaba mal las palabras. Bebían vino en la terraza y observaban cómo las estrellas aparecían sobre el valle. Se sentía como paz, como si fuera posible que encontraran una salida. En la 4ª noche, Elena extendió la mano hacia a través de la mesa. Los dedos de Damián se entrelazaron con los de ella, y algo en su expresión se quebró. Vulnerabilidad, anhelo, esperanza. La explosión destruyó el momento. La pared este de la villa estalló en llamas. La alarma gritó. Vidrios cayeron desde arriba mientras las ventanas se rompían. Vincent daba órdenes y Damián tenía su arma lista, arrastrando a Elena hacia la cocina. «La habitación segura», gritó sobre el caos. Detrás de la despensa. Más explosiones. La puerta principal había sido violada. Entre el humo, Elena vio figuras entrando al patio. Hombres con equipo táctico, rifles de asalto levantados. Russo nos traicionó completamente. Vincent gruñó, disparando por una ventana. Trajeron un ejército. Damián empujó a Elena hacia la despensa. «Ve. La habitación segura tiene comunicaciones, suministros, todo lo que necesitas. Enciérrate y no salgas hasta que una bala rompa la ventana sobre ustedes». Damián derribó a Elena al suelo mientras el fuego cruzado surgía de múltiples direcciones.
Ella vio a Vincent recibir un impacto en el hombro. Vio caer a 2 de sus guardias. Estaban superados en número y armamento. Murieron. No te voy a dejar, jadeó Elena, aferrándose a la chaqueta de Damián. No tienes opción, dijo él. La levantó, arrastrándola a medias hacia la despensa. Detrás de una pared falsa había una puerta de acero. Marcó un código con los dedos temblorosos. Entra. Por favor, Elena, por favor. La puerta se abrió para revelar una pequeña sala fortificada. Monitores, armas, suministros. Pero Elena agarró su rostro, obligándolo a mirarla. Prométeme que saldrás de esto. Prométeme. Sus ojos grises sostuvieron los de ella por un momento eterno. Luego la besó, desesperado, feroz, lleno de todo lo que nunca se habían dicho. Lo prometo. Mintió. La empujó adentro y cerró la puerta. A través del monitor, Elena lo vio reincorporarse a Vincent. Los vio pelear con la eficiencia salvaje de hombres que no tenían nada que perder. Gritó, golpeó la puerta, pero estaba construida para resistir peor que sus puños. El tiroteo duró 7 minutos, luego silencio. El humo cubrió las cámaras. Elena no veía nada, no escuchaba nada excepto su respiración agitada y los latidos de su corazón. Cuando el humo finalmente se despejó, la villa estaba en llamas. Cuerpos esparcidos por el patio, y Damián había desaparecido. Elena no supo cuánto tiempo permaneció en esa sala segura. Las horas se confundían en la oscuridad, los monitores mostrando solo humo y llamas, la radio silenciosa, su voz gritando el nombre de Damián al vacío. Cuando finalmente se abrió la puerta, se lanzó hacia adelante con un pedazo de tubería que había encontrado, lista para pelear. Señor Habano, soy yo, Vincent, cubierto de sangre y hollín, su brazo izquierdo colgando inútil a su lado, pero vivo. Detrás de él, 3 hombres más, todos con aspecto de haber pasado por el infierno. ¿Dónde está? Exigió Elena. ¿Dónde está Damián? La expresión de Vincent le dijo todo antes que sus palabras. El ala este se derrumbó. Él aún estaba adentro cuando su voz se quebró. Intenté regresar por él. Me sacaron. Toda la estructura se vino abajo. Nadie podría haber sobrevivido. No. Elena sacudió la cabeza violentamente. No. Prometió. Me lo prometió. Lo siento. Ella lo empujó, corriendo por la villa arruinada. El ala este era un desastre. Muros colapsados hacia adentro, vigas de madera aún humeantes, el aire denso con ceniza. Gritó el nombre de Damián hasta que su garganta sangró, cavó entre los escombros con las manos desnudas hasta que se cortaron y sangraron. Señor Habano, necesitamos irnos. La mano buena de Vincent en su hombro. Los Lucano podrían regresar. Necesitamos sacarte de Sicilia. No lo voy a dejar. Se ha ido. La voz de Vincent se quebró. Se fue y murió protegiéndote. No hagas que ese sacrificio sea en vano. Elena se desplomó entre cenizas y escombros, el dolor desgarrándola como metralla. Había pasado semanas odiándolo, peleando con él, resentiendo cada momento de su matrimonio forzado. Y ahora se había ido, y todo lo que podía sentir era el peso aplastante de las cosas no dichas. Se había estado enamorando de él a pesar de todo. Quizá por todo. Y ahora nunca podría decírselo. Vincent y sus hombres la llevaron a medias hasta un auto. Condujeron durante la noche a otro aeropuerto. Abordaron otro avión. Elena se sentó, entumecida y en silencio, la sangre de Damián aún en sus manos por cavar entre los escombros. ¿A dónde vamos? Preguntó finalmente. A donde tú quieras, dijo Vincent. El señor Vanos te dejará todo. Sus bienes, sus propiedades, sus negocios. Ahora eres una de las mujeres más ricas de América, pausó. Y eres libre. ¿Libre? La palabra le sonó como una maldición. ¿Y los Lucano? Con Damián desaparecido y la mayoría de su operación en ruinas, consolidarán lo que quieran y seguirán adelante. Ya no eres útil para ellos. Sin influencia, sin amenaza. Vincent la miró a los ojos. Puedes irte. Eso es lo que quería. Elena miró las nubes doradas por el amanecer. Todo lo que había querido hace 6 semanas. Su libertad, su vida de vuelta. Escapar de la jaula. Se sentía como cenizas en su boca. Vincent la acomodó en un hotel en París, lejos de Nueva York,
lejos de Sicilia, lejos de todo. Le dio nuevos documentos, nuevas cuentas bancarias, todo lo necesario para desaparecer. Tu madre y Marco están a salvo, le dijo antes de irse. El equipo de protección los cuidará por otros 6 meses, luego se retirarán. Los Lucano no tienen razón para tocarlos ahora. Le entregó un teléfono. Esto es limpio, no rastreable. Si necesitas algo, ¿me lo dirás? Elena interrumpió. Si encuentras, si hay un cuerpo, si estás seguro. El rostro marcado de Vincent se suavizó con algo parecido a la compasión. Te lo diré. Luego se fue, y Elena quedó sola en una ciudad hermosa donde no conocía a nadie ni nada. Cortó su cabello, lo decoloró a rubio, comenzó a usar su segundo nombre, Marray, consiguió trabajo en un pequeño taller de restauración de arte usando credenciales falsas que Vincent le había proporcionado. La dueña era una anciana francesa que no hacía preguntas y pagaba en efectivo. Elena se dijo a sí misma que estaba construyendo una nueva vida, que así era la supervivencia. Pero por la noche soñaba con ojos grises y sonrisas reacias, con manos fuertes arreglando muebles rotos, con un beso que sabía a despedida. Pasaron 2 meses, luego 3. Elena desarrolló rutinas, trabajo, un pequeño apartamento, cenas tranquilas sola. Llamaba a su madre por video todos los domingos, mintiendo sobre estar feliz, sobre viajar por Europa, sobre su supuesto nuevo novio. Marco la visitó una vez, emocionado por su tesis, ajeno a todo lo que había sobrevivido. Ahora era buena fingiendo. Damián le había enseñado eso. Era un jueves por la noche de noviembre cuando notó al hombre siguiéndola. Era bueno. Mantenía distancia, cambiaba su apariencia, pero Elena había aprendido a detectar observadores. La paranoia de Damián se había convertido en la suya. Tomó una ruta indirecta a casa, lo perdió 2 veces, pero siempre reaparecía. Profesional, persistente. Cuando finalmente llegó a su edificio, él esperaba junto a su puerta. Alto, con la capucha puesta, manos en los bolsillos. La mano de Elena encontró el cuchillo que Vincent le había dado, escondido en su bolsa. El hombre dio un paso hacia la luz. Su corazón se detuvo. Ahora tenía cicatrices, una nueva cruzando su ceja izquierda, más delgada de lo que ella recordaba. Pero esos ojos, esos imposibles ojos grises que habían perseguido cada uno de sus sueños. «Estás muerto», susurró Elena. Damián se echó la capucha hacia atrás. Se suponía que debía ser la villa, el colapso, dijo Vincent. Vincent dijo lo que yo le dije que dijera. La voz de Damián era áspera, agotada. Los lucanos necesitaban creer que yo estaba muerto. Era la única manera de terminar con esto. La única manera de devolverte tu vida. Elena no podía respirar. Me dejaste pensar. Me dejaste llorar. Lo sé. La vergüenza y el dolor cruzaron sus facciones. Lo siento, pero necesitaba que fueras convincente. Necesitaba que todos lo creyeran. En el momento en que supieran que sobreviví, volverías a estar en peligro. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué arriesgarte? Él dio un paso más cerca y ella vio cuánto le habían costado esos meses. La pérdida de peso, el agotamiento, las heridas apenas sanadas. Porque no podía mantenerme lejos, su voz se quebró. Porque cada día lejos de ti se sentía como morir lentamente. Porque soy un bastardo egoísta que preferiría arriesgar tu vida antes que vivir sin ti. Me dejaste. Lágrimas corrían por su rostro. Me hiciste enamorarme de ti y luego me dejaste en esa habitación para verte morir. Estaba intentando salvarte. Yo no quería ser salvada. Te quería a ti. La confesión quedó suspendida entre ellos como un disparo. Damián acortó la distancia. Tomó su rostro con manos temblorosas. Ella lo abofeteó con fuerza, luego lo agarró del saco y lo besó con toda la rabia y el dolor y el amor desesperado que había estado cargando. Él la besó de vuelta como un hombre que se ahoga y encuentra aire. Cuando por fin se separaron, ambos respirando agitados, Elena susurró, «Si alguna vez finges tu muerte otra vez, te mato yo misma». «Trato», murmuró él, apoyando su frente contra la de ella. «Lo siento por todo, por absolutamente todo. Cállate y entra antes de que alguien te vea». Ella lo jaló hacia su departamento, hacia sus brazos, hacia la vida que había intentado construir sin él. Y por primera vez desde que esa villa ardió, Elena sintió que por fin podía respirar.
Damián ya no estaba cuando Elena despertó. Por un terrible instante, pensó que había soñado todo, que el dolor por fin había roto su mente, que lo había imaginado por pura necesidad. Pero entonces vio la nota en su almohada escrita con su letra precisa. Tuve que irme antes de que amaneciera. Demasiado peligroso que me vean. Lo siento. Te explicaré todo esta noche. Mismo lugar. Medianoche. De Elena arrugó la nota en su puño. Emociones guerreaban dentro de ella. Alivio de que estuviera vivo. Furia porque la dejó sufrir. Miedo de que todo fuera una nueva manipulación. Y debajo de todo, la verdad aterradora que ya no podía negar. Lo amaba. Amaba al hombre que la había comprado como propiedad, la había encarcelado en lujo, la había arrastrado a una guerra que nunca pidió. Dios, ¿qué tenía de malo? Trabajar fue imposible. Elena arruinó un marco del siglo XVII aplicando el solvente equivocado, sus manos temblando tanto que Madame Dubois se la mandó a casa temprano con preguntas preocupadas que Elena no pudo responder. Pasó la tarde caminando de un lado a otro en su diminuto departamento, repasando todo. Las cicatrices de Damián, la forma en que la miraba como si fuera oxígeno y él se estuviera asfixiando. La honestidad desesperada en su beso, pero también las mentiras, la manipulación, los meses de dolor que le causó porque decidió lo que era mejor para ella sin preguntarle. A las 11:30 casi no fue. A las 11:50 tomó su abrigo. Él la estaba esperando en las sombras de una librería cerrada, capucha arriba, manos metidas en los bolsillos. Cuando la vio, algo en su expresión se abrió. Un alivio tan profundo que parecía dolor. Viniste. Soy una idiota. Al parecer, Elena cruzó los brazos. Tienes 10 minutos para explicarte antes de que me vaya para siempre. Caminaron mientras él hablaba, quedándose en calles oscuras donde había pocas cámaras de seguridad. Después de que la villa colapsó, Vincent y otros dos me sacaron de los escombros, dijo Damián con voz baja y urgente. Estaba casi inconsciente. 3 costillas rotas, conmoción, quemaduras. Pero estaba vivo. Y en ese momento, sangrando en el suelo, me di cuenta de algo. Mientras Damián Bolano existiera, nunca serías libre. Los lucanos siempre te usarían contra mí. Mis enemigos siempre te verían como mi debilidad. Así que decidiste morir. Decidí darte una opción. Algo que nunca antes había hecho. Él la miró de reojo, esos ojos grises atormentados. Vincent corrió la voz. Damián Vano murió en el ataque de la villa. La familia Lucano celebró. Mi propia gente tuvo un funeral. ¿Y tú? Tú pudiste irte. ¿Mientras tú qué? ¿Te escondiste en Sicilia? Mientras desmantelaba todo, cada empresa criminal, cada operación ilegal, cada negocio sucio que mi padre inició y yo continué. Pasé 3 meses quemándolo todo, rompiendo lazos, pagando deudas, liquidando bienes. Él dejó de caminar, se giró para enfrentarla por completo. Todo lo que construí, todo lo que fui, lo destruí por ti. Elena lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque tenías razón. Esa vida, ese mundo, iba a destruirnos a los dos. Y yo no podía. Su voz se quebró. No podía ver cómo te destruía a ti. El dinero, los negocios. Conservé las compañías legítimas, bienes raíces, envíos, importaciones, todo legal, todo limpio, el resto se fue. Sacó una carpeta de su chaqueta y se la entregó. Incluyendo esto. Adentro había documentos legales, páginas y páginas de transferencias, fundaciones, fideicomisos caritativos, todo a su nombre. ¿Qué es esto? Todo lo que liquidé, unos 400 millones de dólares. Es tuyo. O más bien, está en una fundación bajo tu control. Programas de educación en restauración de arte, becas para niños de familias como la tuya. Sonrió con tristeza. Pensé que tú sabrías mejor qué hacer con dinero sucio de lo que yo jamás supe. Las manos de Elena temblaron mientras pasaba las hojas. Era real. Él realmente lo había hecho. ¿Y tú? Susurró. ¿Qué hay de ti? Ya no soy nadie. Solo otro tipo tratando de empezar de nuevo. Señaló su ropa. Jeans, chaqueta gastada, botas rayadas. Nada como los trajes a la medida y la autoridad fría. Tengo suficiente dinero para vivir cómodo. Una nueva identidad. Sin enemigos que me persigan. Soy libre también,
Elena, por primera vez desde que mi padre murió. Entonces, ¿por qué volver? ¿Por qué arriesgarte? Damián dio un paso más cerca y ella lo permitió. Porque la libertad no significa nada si tú no estás en ella. Porque pasé 3 meses tratando de convencerme de que hice lo correcto, que dejarte ir fue noble y desinteresado. Y cada día Cinti se sintió como morir. Su mano subió dudosa para tocar su mejilla. Te amo. No sé cuándo pasó. Tal vez cuando me cosiste a la luz de una vela. Tal vez cuando te negaste a dejar la villa. Tal vez la primera vez que te vi en ese museo y pensé, esa es la que me va a destruir, pero la amo y ya terminé de fingir que no. Lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. No puedes hacer eso. No puedes hacerme pasar por el infierno y luego aparecer con declaraciones y esperar. No espero nada. Solo necesitaba que lo supieras. Él también lloraba. Ahora, este hombre que parecía hecho de hielo. Necesitaba que supieras que eres libre. Realmente libre. Sin deudas, sin obligaciones, sin matrimonio forzado. Puedes decirme que me vaya y lo haré. Puedes volver a tu vida y nunca volveré a molestarte. Su pulgar limpió sus lágrimas. O nos das una oportunidad real. Sin contratos, sin mafia. Solo 2 personas tratando de averiguar si lo que teníamos era real o solo un lazo traumático. Sonrió con nervios. Apuesto a que es real, pero ya me he equivocado antes. Elena miró a este hombre que había sido su captor, su protector, su torturador, su salvador, que le quitó todo. Él estaba listo para darle todo lo que necesitaba. Te odio. Susurró. Lo sé. Yo también te amo. Y odio que lo haga. También lo sé. Ella tomó su chaqueta, lo jaló hacia abajo y lo besó con fuerza. Si hacemos esto, si intentamos esto, nada de más mentiras. Nada de decidir qué es mejor para mí. Nada de secretos. Nada de secretos, prometió contra sus labios. Y terapia. Mucha terapia porque estamos profundamente disfuncionales. Él rió, realmente rió, y sonó a esperanza. Lo que necesites. Un auto dobló la esquina y ambos se tensaron. Viejos instintos difíciles de matar. Pero pasó sin incidentes. Solo gente normal viviendo vidas normales. La vida que ahora podían tener si eran lo suficientemente valientes para intentarlo. Tengo un departamento del tamaño de una caja de zapatos, dijo Elena. Tienes que trabajar de verdad para ganarte la vida. Nada de jets privados ni guardias armados. Solo normal. Lo normal suena aterrador. Sí que suena. Intentémoslo de todos modos. Ella tomó su mano. Este desconocido que no era un desconocido. Este enemigo que se había convertido en algo completamente distinto. Y juntos caminaron hacia la oscuridad, hacia algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Pero tal vez, solo tal vez, se parecía a la libertad. El golpe en la puerta de Elena llegó a las 7 de la mañana de un martes, exactamente una semana después de que Damián reapareció en su vida. Ella había pasado esa semana en un limbo extraño, yendo a trabajar, manteniendo sus rutinas, mientras secretamente veía a Damián en cafeterías tranquilas y rincones oscuros de la ciudad. Él se estaba quedando en un hotel barato en la orilla izquierda, trabajando en construcción con su nueva identidad, aprendiendo a ser ordinario, aprendiendo a ser libre. Funcionaba. Lentamente, con cuidado, estaban construyendo algo real hasta ese golpe. Elena abrió la puerta y encontró a un hombre con un traje caro, unos 50 años, lentes con montura plateada y un portafolio de cuero. Un profesional estadounidense, claramente fuera de lugar en su edificio deteriorado. Señor Habano, dijo en inglés, mi nombre es Richard Chen. Yo era el abogado corporativo de Damián Bolano. ¿Puedo pasar? La sangre de Elena se congeló. No sé de qué habla. Mi nombre es Marie Derant. Por favor. Su expresión era amable pero firme. Tengo información que necesita escuchar. Es sobre su esposo y sobre la verdadera razón por la que murió. Ella lo dejó entrar porque no tenía opción. Chen se sentó en su única silla, abrió su portafolio con eficiencia practicada y sacó una carpeta. Otra carpeta. Elena estaba tan cansada de carpetas con información que cambiaba vidas. Primero debes saber que Damián Vano está legalmente muerto, comenzó Chen. Su testamento se ejecutó, sus bienes se distribuyeron según sus deseos.
Todo fue manejado exactamente como él especificó antes del incidente en Sicilia. Sé sobre la fundación, dijo Elena con cuidado. El dinero que él liquidó. Eso no es todo lo que liquidó, señora Vano. Chen colocó documentos, página tras página de transferencias de propiedades, disoluciones de negocios, cierres de cuentas. En los 3 meses antes de su muerte, el señor Vano desmanteló sistemáticamente toda su organización criminal. Pagó deudas, rompió relaciones con organizaciones criminales, disolvió alianzas que habían existido por generaciones. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque usted merece entender lo que él sacrificó. Chen sacó más papeles. Estas son declaraciones de testimonio. El señor Vano pasó el último año de su vida cooperando en secreto con investigadores federales. Proporcionó evidencia contra la familia criminal Lucano, evidencia que llevó a 47 acusaciones, incluyendo al liderazgo de la familia. La cabeza de Elena dio vueltas. ¿Él trabajaba con el FBI? Con varias agencias. En realidad, empezó después del asesinato de su padre. Damián quería venganza. Pero también era lo suficientemente inteligente para saber que entrar en guerra solo perpetuaría el ciclo. La expresión de Chen se suavizó. El matrimonio con usted no solo fue por protección, señora Vano. Fue para darse a sí mismo una razón para convertirse en alguien mejor, alguien que mereciera alejarse de todo. Lágrimas ardieron en los ojos de Elena. Él nunca me dijo. No podía. La investigación era clasificada. Su cooperación estaba sellada. Si alguien lo hubiera sabido, los Lucanos, su propia gente, lo habrían matado de inmediato. Y a usted también. Chen le entregó otro documento. Esta es la última pieza. El señor Bolano estableció un fideicomiso integral antes de su muerte. Todo lo que poseía y que no había sido liquidado, los negocios legítimos, propiedades, inversiones, todo ha sido transferido a una fundación benéfica a su nombre. Ya me había hablado de la fundación. No de esta. Esta es diferente. Chen señaló los papeles. Esta fundación vale aproximadamente $2.000 millones, señora Vano. Está diseñada para apoyar la restauración de arte, víctimas del crimen organizado, familias afectadas por la violencia, programas de tratamiento de adicciones, todas las cosas que Damián dijo que su familia había destruido. Quería reconstruir lo que habían roto. Elena no podía respirar. $2.000 millones. Una vida de expiación convertida en esperanza. ¿Por qué no me contó nada de esto? Porque se sentía avergonzado. La voz de Chen era suave. En nuestra última reunión, dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, la compré como propiedad, Chin. La controlé, la manipulé, la arrastré al infierno. Incluso si paso el resto de mi vida tratando de arreglarlo, ella nunca debería perdonarme. Pero tal vez pueda usar lo que dejo atrás para ayudar a las personas a las que herí. No quería su gratitud, señora Vano. Quería su libertad. Elena presionó sus manos contra su rostro, abrumada. Todos esos meses, mientras ella pensaba que él era solo un criminal, solo un calculador frío usándola como una pieza de ajedrez, él se estaba destruyendo a sí mismo para salvarla, quemando todo lo que construyó para darle una oportunidad de algo mejor. Hay una cosa más. Chen sacó un sobre. Me pidió que lo guardara durante 6 meses después de su muerte. Que se lo entregara solo si realmente estaba libre y a salvo. Iba a enviártelo la próxima semana, pero luego recibí noticias de que te habían visto con alguien. Alguien que se parecía sorprendentemente a un hombre muerto. Su corazón latió con fuerza. No sé a qué se refiere, señora Vano. Trabajé con Damián durante 8 años. Lo conocía mejor que la mayoría. Y te diré lo que le dije al investigador privado que me trajo esas fotos de vigilancia. Sonrió ligeramente. Damián está muerto. Quienquiera que sea ese hombre con el que te has estado encontrando en cafés parisinos, es alguien completamente distinto. Alguien que merece una segunda oportunidad. ¿Estamos claros? Clarísimo. Chun le entregó el sobre y se levantó. Todos los documentos de la fundación están allí. Usted es la directora única. Autonomía completa. Úsela como considere. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Por lo que vale, señora Vano, creo que Damián tomó muchas decisiones terribles en su vida, pero amarla a usted no fue una de ellas. Cuando él se fue,
Elena se sentó en silencio, sosteniendo el sobre. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro había una sola carta con la letra de Damián. Elena, si estás leyendo esto, llevo 6 meses muerto y tú 6 meses libre. Espero que seas feliz. Espero que vuelvas a pintar. Espero que hayas olvidado mi nombre. No voy a disculparme de nuevo por lo que hice. Sabes que lo siento. Sabes que desharía todo si pudiera, pero no puedo. Así que en su lugar, traté de reparar el daño que causó mi familia. La fundación está bajo tu control. Chun te ayudará a gestionar todo. Me guardé una cosa para mí. La villa junto al lago donde nos casamos. Legalmente, está en un fideicomiso que vuelve a ti si alguna vez la quieres. Pero he instruido a Chen para mantenerla tal como está, vacía, un monumento a la vida que dejo atrás. Nuestro comienzo está preservado allí. Tal vez algún día quieras verla de nuevo. Tal vez quieras quemarla. De cualquier manera, es tuya. Me preguntaste una vez qué era realmente. Creo que fui un hombre intentando ser bueno que solo sabía ser despiadado. Pero contigo, aprendí algo más. Aprendí lo que se siente querer ser mejor, realmente intentarlo. Ese es el mayor regalo que me diste, Elena. No tu obediencia, ni tu presencia, ni tu eventual aceptación, sino la posibilidad de que pudieras ser alguien digno de tu amor. Espero que quien quiera que estés ahora, quien elijas en tu libertad, te trate como yo nunca lo hice, con ternura, con honestidad, con el respeto que siempre mereciste. Gracias por enseñarme a ser humano de nuevo, aunque haya tenido que morir para finalmente hacerlo bien. De Elena lo leyó 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego tomó su teléfono y envió un mensaje al único número que tenía. Necesitamos hablar ahora. 30 minutos después, Damián llegó a su departamento, sin aliento y preocupado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Alguien? Ella le empujó la carta contra el pecho. Léela. Él lo hizo, palideciendo. Chen no debía hacerlo. ¿Cómo pudo? $2.000 millones. Cooperación de Damián con el FBI. 1 año de testimonio secreto. Iba a decírtelo eventualmente, cuando lleváramos una década de noviazgo normal. Lloraba, furiosa y abrumada. Me dejaste pensar que solo eras un criminal, que todo lo que hacías era egoísta, que la fundación era solo dinero de culpa. Era dinero de culpa. Era expiación. Era sacrificio. Era que literalmente te estabas destruyendo para intentar arreglar lo que tu familia rompió. Ella agarró su chaqueta, lo sacudió. Eres el idiota más irritante, complicado y autosacrificado que he conocido, y te amo tanto que me vuelve loca. Damián la miró, atónito. ¿Tú? ¿Qué? Te amo. No al jefe criminal, no al hombre que me compró, ni siquiera al hombre que me salvó. Amo al idiota que alimenta gatos callejeros y arregla muebles y aprende construcción porque quiere construir cosas en lugar de destruirlas. Ella lo bajó hasta que sus frentes se tocaron. Amo al hombre que murió para liberarme y regresó porque no pudo quedarse lejos. Ese es a quien elijo. Ese es a quien quiero. Sus brazos la rodearon, aplastándola contra él. No te merezco. Probablemente no. Pero de todos modos estás atrapada conmigo. Nada de secretos. Acabas de darme $2.000 millones para manejar una fundación sin preguntarme primero. Definitivamente vamos a terapia. Él rió entre lágrimas. Lo que quieras. Te quiero a ti. Solo a ti. No el dinero ni los grandes gestos ni el martirio. Solo tú real. Yo real soy un trabajo en progreso. Bien. Ella lo besó suavemente. Yo también. Lo resolveremos juntos. Afuera, París despertaba. Gente normal viviendo vidas normales. Y por primera vez, Elena y Damián podían estar entre ellos. Rotos pero sanando, marcados pero libres. Juntos, finalmente por elección. 6 meses después, Florencia. Elena estaba frente a la ventana de la galería, observando a los trabajadores colgar la última pintura. Sus manos temblaban ligeramente. Nervios, emoción, terror, todo mezclado. Detrás de ella, el sol de la tarde pintaba Florencia en tonos dorados y ámbar, la ciudad donde su antigua vida había terminado y la nueva comenzado. Les va a encantar, dijo Damián en voz baja, apareciendo a su lado con 2 tazas de café. Llevaba ropa sencilla ahora, jeans,
camisa abotonada, botas de trabajo, todavía polvorientas del sitio de construcción donde pasaría la mañana. Había iniciado una empresa legítima de restauración, reconstruyendo estructuras antiguas en toda Italia, reparando cosas rotas. Le quedaba bien. Van a pensar que estoy loca, corrigió Elena, aceptando el café. ¿Quién tiene su primera exposición individual sobre casarse con un mafioso muerto? No le vas a llamar así, ¿verdad? No, le llamo reconstrucción. Muy artística, muy vaga, sonrió a pesar de los nervios. Pero todos lo sabrán de todos modos. Chun se aseguró de que el trabajo de la fundación tuviera cobertura mediática. La gente no es tonta. Que hablen. Los brazos de Damián rodearon su cintura. Convertiste el dolor en algo hermoso. Eso es lo que el arte se supone que debe hacer. La exposición fue la catarsis de Elena. 12 pinturas que narraban su camino desde aquel primer sobre hasta este momento. Piezas abstractas, mayormente emoción representada en color y textura más que en forma literal. Pero una pintura era diferente. El hombre junto al lago colgaba en el centro de la galería. Mostraba una figura con un abrigo oscuro de pie al borde del agua, su rostro oculto por sombras, su postura sugería poder y soledad terrible. Era la única pieza que había pintado de memoria más que de sentimiento. La única que lo mostraba como ella lo vio por primera vez antes de conocer su historia, antes de entender sus cicatrices. Todavía creo que me hiciste demasiado misterioso, dijo Damián, estudiándola. Pinté lo que vi. Un desconocido que me aterrorizó se inclinó hacia él. Me alegra que ya no seas un desconocido. Habían pasado los últimos 6 meses construyendo una vida sorprendentemente ordinaria. Un pequeño departamento en Roma, trabajos regulares, cenas con la madre de Elena y Marco, quien finalmente conoció la verdad y los perdonó a ambos después de varias discusiones ruidosas. Terapia. Mucha terapia, trabajando el trauma y los problemas de control y la complicada ética de enamorarse de tu captor. No era perfecto. Elena aún tenía pesadillas con disparos. Damián aún escaneaba instintivamente las habitaciones buscando salidas, pero sanaban juntos. La fundación prosperaba también. Elena había contratado un equipo profesional para manejar las operaciones, pero ella se mantenía involucrada, personalmente, seleccionando proyectos de restauración de arte y programas de apoyo a víctimas. El mes pasado, financiaron la restauración del ala renacentista de su antiguo museo. Círculo completo. Debes prepararte, dijo Damián revisando su reloj. La apertura es en 1 hora. ¿Te quedas? ¿Quieres que lo haga? Ella se giró para enfrentarlo completamente. Quiero que vivas tu vida, Damián. No te escondas en las sombras por quien solía ser. Chen tenía razón. Ese hombre está muerto. Ahora eres alguien nuevo. Alguien mejor, espero. Alguien real. Ella lo besó suavemente. Quédate. Que la gente nos vea juntos. Que se pregunten. Ya no me importa. Su sonrisa era genuina, alcanzando sus ojos de una manera que nunca antes lo había hecho. Entonces me quedaré. Pero no usaré corbata. Trato hecho. La apertura de la galería fue todo lo que Elena había soñado. Coleccionistas, críticos, amantes del arte. Llenaron el espacio, estudiando su obra, discutiendo técnica, emoción y significado. Varias piezas se vendieron en la primera hora. Un museo importante mostró interés en la colección completa. Pero Elena seguía siendo atraída hacia el hombre junto al lago. La gente se reunía alrededor, discutiendo la figura solitaria, la sensación de aislamiento y poder que transmitía. Nadie parecía reconocer al hombre que representaba, o si lo hacían, eran lo suficientemente educados para no mencionarlo hasta que ella lo vio. El profesor Michey estaba frente a la pintura, estudiándola con la atención cuidadosa que enseñó a Elena a aplicar al arte años atrás. Cuando notó que ella se acercaba, su expresión fue complicada. Preocupación, comprensión, quizá incluso aprobación. Elena dijo cálidamente, abrazándola. Esto es un trabajo extraordinario. Realmente, toda la exposición es notable. Gracias, profesor. Eso significa todo viniendo de usted. Echó un vistazo a la pintura. Escuché rumores, ya sabe, sobre lo que realmente pasó, el matrimonio, las circunstancias. Me da vergüenza no haber insistido más cuando algo parecía mal.
No podrías haber ayudado. Nadie podría. Tal vez. Su mirada se deslizó por la galería hacia donde Damien estaba hablando con otro visitante. Es él. El hombre del lago. El corazón de Elena latía con fuerza. Profesor, no pregunto como alguien que quiere exponerlo, Elena. Pregunto como alguien que se preocupa por usted. Su voz era suave. ¿Eres feliz? ¿Estás a salvo? ¿Estás aquí por elección? Ella miró a Damián, al hombre que había comprado su libertad con su propia destrucción, que había aprendido a ser gentil después de toda una vida de violencia, que aún le preparaba café todas las mañanas y le preguntaba por sus sueños cada noche. Sí, dijo simplemente, a todo. El profesor Mitchell estudió su rostro, luego asintió. Entonces eso es todo lo que importa. A veces, las historias que nos contamos sobre lo correcto e incorrecto son demasiado simples para la complicada verdad de ser humano. Se movió a examinar otras pinturas, dejando a Elena sola frente a su retrato de sombras y agua. Ella sintió a Damián acercarse antes de verlo. La gente sigue preguntando por ese, murmuró, preguntándose quién es la figura misteriosa. Que se pregunten. ¿Debería preocuparme de que me inmortalizaras pareciendo un villano? Eras un villano. Eso es lo que hace interesante el resto de nuestra historia. Ella deslizó su mano en la de él. Además, los villanos siempre son más atractivos que los héroes. ¿Eso es lo que somos? Una historia atractiva. Somos una historia de amor desordenada, complicada, probablemente mal aconsejada que de alguna manera funcionó. Ella sonrió. El mejor tipo. Mientras la noche llegaba a su fin y los últimos visitantes salían, Elena hizo un último recorrido por la galería. Su viaje, su dolor, su transformación, todo capturado en pintura y lienzo. Público ahora. Ya no un secreto que debía cargar sola. Damián la esperaba junto a la salida, llaves en mano, listo para irse a casa. Casa. No una prisión, no una jaula, solo un pequeño departamento que habían elegido juntos, lleno de muebles de segunda mano y libros y materiales de arte y evidencia de una vida construida desde cero. Casi. Elena regresó al hombre junto al lago una vez más. De su bolso sacó una sola rosa roja, un chiste privado entre ellos ahora, y una pequeña tarjeta. Escribió rápido, su letra segura. Ahora es tu turno de vivir, Elena. Luego la apoyó contra el marco de la pintura, un mensaje para sí misma de sí misma. Un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel primer sobre hasta este momento de libertad. Damián observó desde la puerta, entendiendo sin palabras. Cuando ella se unió a él, él tomó su mano y caminaron juntos hacia la noche florentina. Sin guardias, sin miedo, sin guiones que seguir, solo dos personas rotas que habían encontrado una manera de sanarse mutuamente. La puerta de la galería se cerró detrás de ellos, pero la luz en el interior siguió encendida, iluminando las pinturas, las historias, la evidencia de que incluso los comienzos más oscuros podían transformarse en algo hermoso. Y en algún lugar dentro de esa luz, el hombre junto al lago permanecía congelado en la pintura. Para siempre observando, para siempre esperando, para siempre libre. Fin.